¿Qué tal, amigos? A continuación les comparto un cuestionario sobre el derecho bancario y el derecho bursátil. El 90% del contenido de este cuestionario fue tomado de las leyes vigentes en Guatemala y el otro 10% de la doctrina que pude encontrar. Comencemos. ¿Qué es el derecho bancario? El derecho bancario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad bancaria y financiera referida a sus relaciones con el Estado y los particulares. ¿Cuáles son las fuentes del derecho bancario? La ley, la jurisprudencia cuando se haya asentado el criterio. ¿Cuál es el objeto de la ley de bancos y grupos financieros? El objeto de la ley de bancos y grupos financieros es la creación, funcionamiento, organización, suspensión y liquidación de los bancos y grupos financieros. ¿Qué es un banco? El banco es la institución constituida como sociedad anónima, el cual se dedica a las actividades de intermediación financiera bancaria, en forma pública o privada, para la captación de dinero. ¿Qué entidades que realizan actividades financieras no son bancos? Tenemos las cooperativas, las sociedades mutualistas, las asociaciones comunitarias de desarrollo. ¿Cómo se rigen los bancos y las sociedades financieras? Estos están regidos, primero, por las leyes constitucionales, segundo, por las leyes especiales y ordinarias, y tercero, por las disposiciones de la Junta Monetaria. ¿Cuál es la forma, naturaleza o constitución de los bancos? Su naturaleza, forma o constitución es de sociedad anónima. ¿Quién autoriza la constitución, fusión, absorción y adquisición de los bancos? Es autorizada por la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. ¿Cuál es el plazo para iniciar operaciones luego de la constitución de un banco? Son 6 meses. ¿A qué se refiere cuando se habla de la exclusividad del uso del nombre de los bancos? A que únicamente los bancos podrán utilizar en sus denominaciones las palabras bancos, banco, banquero u otras similares. ¿Cómo está representado el capital social de los bancos? Está representado y dividido por acciones. ¿Quién fija el capital pagado mínimo de los bancos? Lo fija la Superintendencia de Bancos. ¿Pueden aumentar su capital social los bancos? Sí, previa notificación a la Superintendencia de Bancos. ¿Quiénes conforman el órgano de administración de los bancos? Lo puede conformar el Consejo Administrativo o gerentes generales. Mencione cuáles son los deberes del Consejo o de los gerentes generales. 1. Es la responsabilidad de liquidez y 2. La solvencia del banco. ¿En qué tipo de responsabilidad recae el Consejo y los gerentes? Recaen sobre responsabilidad administrativa, civil y penal. ¿Qué tipo de moneda utilizan los bancos para realizar sus operaciones y servicios? Utilizan la moneda nacional y extranjera. Mencione la clasificación de las operaciones de los bancos. Operaciones pasivas, operaciones activas, operaciones de confianza, pasivos contingentes y servicios. Mencione algunos ejemplos de operaciones pasivas.
recibir depósitos monetarios, recibir depósitos de ahorro, recibir depósitos a plazo. Mencione algunos ejemplos de operaciones activas. Tenemos la otorgación de créditos y la realización de factoraje. Mencione algunos ejemplos de operaciones de confianza. Cobrar y pagar por cuenta ajena. Mencione algún servicio que presta el banco. Actuar como fiduciario. ¿Qué prohibiciones tienen los bancos? La prohibición que tienen los bancos es admitir en garantía o adquirir sus propias acciones. ¿A qué se refiere cuando se habla del régimen de contabilidad? Se refiere sobre 4 aspectos importantes, que es el registro, que se refiere a que los bancos o entidades financieras deben de tener un sistema de registro, la consolidación de estados financieros, que se debe de consolidar los estados por una institución de control financiero, la presentación de información, que se debe anualmente o cuando lo solicite la Junta Monetaria, los estados financieros, la divulgación de información de bancos y grupos financieros. Esto se refiere a que los bancos anualmente deben divulgar la información anual de sus estados financieros. ¿Qué es la confidencialidad? Se refiere que a los bancos no podrán proporcionar información a ninguna persona individual o jurídica o de grupos financieros que tienda a revelar el carácter confidencial de los depositantes de los bancos. ¿Qué es un grupo financiero? El grupo financiero es una agrupación de 2 o más personas jurídicas, dentro de las cuales una debe ser un banco, que realizan actividades financieras especializadas. ¿Cómo organiza su control los grupos financieros? Puede ser a través de una empresa de control constituida para ese fin o por un banco. ¿Cuál es la forma, naturaleza o constitución de una empresa controladora? Su naturaleza es de sociedad anónima. ¿Quién autoriza los grupos financieros y la empresa controladora? Los autoriza la Junta Monetaria previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué son las empresas de apoyo al giro bancario? Son aquellas que, sin poseer riesgo crediticio, prestan a los bancos servicios como cajeros automáticos y procesamiento electrónico de datos. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es el que sufre una financiera derivada de la no devolución de dinero en el plazo concedido a los clientes. ¿Qué es la liquidez? Liquidez es tener la capacidad por parte de la entidad para que ésta pueda seguir operando financieramente y otorgando créditos. ¿Qué es solvencia? Solvencia es la capacidad de la entidad financiera de hacer frente a sus pasivos contra sus activos. ¿Qué son las reservas monetarias internacionales? Es el conjunto de capital nacional, producto del ahorro público y privado, controlados por bancos centrales y otras entidades. ¿A qué se refiere sobre la regulación por deficiencia patrimonial de los bancos y grupos financieros? Se refiere al procedimiento para la regulación de la deficiencia patrimonial de los mismos, realizada con la supervisión de la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. ¿Cuál es la obligación del banco o empresa controladora si presenta deficiencia patrimonial? 1.
notificar a la Superintendencia de Bancos. Y 2, presentar el plan de regulación. ¿Qué es el delegado de la Superintendencia de Bancos? Esta es la persona delegada por la Superintendencia de Bancos durante el periodo de regulación con derecho a voto para decidir sobre el plan de regulación, asistir al consejo y remover directores o administradores. Causa de suspensión de los bancos o grupos financieros. La causa para la suspensión de bancos y grupos financieros son cuando la deficiencia patrimonial exceda del 50% y por la falta de presentación del plan de regulación. ¿Cuál es el objeto del Fondo de Protección para el Ahorro? Su objeto es crear un fondo que garantice al depositante la recuperación de sus depósitos. ¿Cuál es la cobertura del Fondo de Protección para el Ahorro? Hasta 20,000 por persona individual o jurídica. ¿Quién administra los recursos del Fondo de Protección para el Ahorro? El Banco de Guatemala. ¿Qué delitos contiene la Ley de Bancos y Grupos Financieros regulada? Contiene el delito de intermediación financiera. ¿Qué son entidades fuera de plaza o entidades offshore? Son entidades dedicadas principalmente a la intermediación financiera, constituidas bajo leyes de un país extranjero y que para su funcionamiento en Guatemala necesita autorización igual que los bancos. ¿Cuál es el medio de impugnación contra las disposiciones, vigilancias y multas de la Superintendencia o Junta Monetaria? Contra estas disposiciones se podrá plantear el recurso de apelación. Según la Ley de Bancos y Grupos Financieros, ¿qué otros documentos tienen título ejecutivo? 1. Las libretas de ahorro. 2. Los certificados de depósito. 3. Los certificados de inversión, bonos y títulos valores. Según la Ley de Entidades Financieras Privadas, ¿qué son entidades financieras? Entidades financieras son instituciones bancarias que actúan como intermediarios financieros especializados en operaciones de inversión. ¿Cuál es la constitución, forma o naturaleza de una entidad financiera? Su forma, constitución o naturaleza es de sociedad anónima. Mencione algunas operaciones de las entidades financieras privadas. 1. Actuar como fiduciario. 2. Otorgar créditos a mediano y largo plazo. Y 3. Otorgar títulos de crédito o avalar los títulos de crédito. Mencione algunas prohibiciones para las entidades financieras privadas. Tienen prohibido abrir cuentas a plazo, monetarias y de ahorro, y adquirir inmuebles, salvo que estos inmuebles sean a beneficio de la constitución de la entidad. El derecho bursátil. ¿Qué es el derecho bursátil? Es el conjunto de normas jurídicas, usos comerciales, doctrinas e instituciones que regulan la actividad bursátil, el mercado de valores, la bolsa de valores, la oferta pública o privada y el registro de mercado de valores y mercancías, así como los contratos. ¿Cuál es el objeto de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías? Es establecer normas
para el desarrollo transparente, eficiente y dinámico del mercado de valores. ¿Qué son valores? Son todos aquellos documentos, títulos o certificados de crédito que incorporan derechos reales u derechos personales. ¿Qué son mercancías? Mercancías son todos aquellos bienes que no estén excluidos del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. ¿Qué es el contrato en materia bursátil? Es el negocio de características uniformes mediante el cual se crean, modifican o extinguen obligaciones dentro del mercado bursátil. ¿Cuáles son las clases de oferta? Está la oferta pública, la oferta privada y la oferta de entidades específicas. ¿Qué es la oferta pública? La oferta pública es la invitación que el emisor hace habitualmente al público, por sí o por tercero, mediante una bolsa de comercio, para la negociación de valores, mercancías o contratos. Una observación importante es que solo podrá hacerse oferta pública de valores que hayan sido previamente inscritos conforme a lo establecido en la ley. ¿Qué es la oferta privada? La oferta privada es una invitación que hace el emisor a sus socios, persona determinada, sin intervención de terceros, para la negociación de valores, mercancías y contratos que no estén inscritos para la oferta pública. ¿Qué es la oferta de entidades específicas? Esta es la invitación que realizan las entidades tales como el Estado, las municipalidades, entidades autónomas, centralizadas y descentralizadas para la negociación de valores, mercancías y contratos bajo sus propias leyes especiales. ¿Qué son agentes? Agentes son las personas jurídicas que se dedican a la intermediación con valores, mercancías y contratos. ¿Qué es la difusión de información? Es la promoción, comercialización o publicidad dirigida al público, sujeta a la previa autorización del Registro de Mercado de Valores y Mercaderías. ¿Qué es el riesgo bursátil? Son las medidas que deben de tomar los emisores al invertir en el mercado de valores a través de la disponibilidad, duración y diversificación. Cuando se habla de disponibilidad, se refiere a que se utilice el capital que está disponible, o sea, el capital extra. A la duración se refiere a que entre más tiempo invirtiendo en el mercado de valores, más ganancias se pueden obtener. Y diversificación se refiere a que no se debe invertir en solo una misma cosa. ¿Qué es el registro de mercado de valores y mercancías? El registro de mercado de valores y mercancías es un órgano del Ministerio de Economía cuyo objeto es el control de juridicidad de actos y negocios que realizan las personas que intervienen en el mercado de valores. ¿Cuáles son las funciones del registro de mercado de valores y mercancías? Número 1. Funciones de administración. Número 2. Funciones de control. Número 3. Funciones de suspensión y cancelaciones. Y número 4. Funciones de sanción. ¿Cuál es el recurso que se puede plantear contra las resoluciones del registro? Primero, el recurso de revocatoria.
luego el proceso contencioso administrativo y por último tenemos la casación. ¿Por qué vía solicita el registro providencias cautelares al juez de primera instancia? Lo solicita por la vía incidental. Aspectos del registrador. El registrador es nombrado por el presidente de la República de Guatemala por 6 años. Debe cumplir con los requisitos de ser universitario, honorable y tener experiencia. Únicamente lo puede remover el presidente y no debe estar dentro de las incapacidades que regula la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Por ejemplo, ser menor de 30 años o ser insolvente de quiebra. ¿Qué es la Bolsa de Comercio? La Bolsa de Comercio es una institución de derecho mercantil que tiene por objeto la presentación de servicios para facilitar las operaciones bursátiles. Mencione algunas actividades de la Bolsa de Comercio. Una de ellas es adecuar locales, inscribir las ofertas públicas, divulgar e informar masivamente. Requisitos de la bolsa para inscribir ofertas públicas. 1. Que los emisores soliciten la inscripción. 2. Que los valores estén inscritos en el registro. Y 3. Que se acompañe la calificación de riesgo obtenida para el emisor. Como nota importante, tenemos que las certificaciones expedidas por la Bolsa de Comercio tienen calidad de título ejecutivo. ¿Qué son agentes? Son personas jurídicas que se dedican a la intermediación con valores, mercancías y contratos. ¿Quiénes pueden ser agentes? Pueden ser agentes las personas jurídicas que se encuentren inscritas en el registro. Mencione algunos de los requisitos para inscribirse como agente. Constituirse como sociedad anónima y acompañar todos los documentos legales que la ley solicita. Mencione algunas actividades de los agentes. 1. Actuar por cuenta propia o como intermediarios. 2. Recibir fondos para realizar ofertas con valores. Y 3. Administrar carteras de valores propiedad de terceros. Mencione algunas de las obligaciones o deberes que tienen los agentes. 1. Sobre la autenticidad de los valores y la continuidad de los endosos. 2. No divulgar información de las operaciones que realicen a terceros. En materia bursátil, ¿a qué se le denomina personeros? Se le denomina personeros a los administradores, gerentes y representantes legales. ¿Cuáles son los requisitos para ser un personero? 1. No tener antecedentes penales. 2. No ser deudor moroso. 3. No estar en situación de insolvencia en quiebra. ¿Qué son los valores representados por medio de anotación en cuenta? Son los valores que se crean por medio de registros electrónicos, la cual se ampara por una constancia de tutelaridad. ¿Cuál es la forma de circular de los valores en cuenta? Estos circulan o se transmiten mediante asiento en partida contable. ¿Qué son los contratos en materia bursátil? Es un negocio de características uniforme mediante el cual se crean, modifican o extinguen obligaciones dentro del mercado bursátil. ¿Cuál es la formalidad de los contratos bursátiles? Que no están sujetos a requisitos especiales. ¿Cómo se solucionan los conflictos de las partes provenientes de contratos?
se soluciona por medio de el arbitraje. ¿Cuáles son las modalidades de los contratos? Están a plazo, a condición, de contado y opcionales. ¿Cuáles son los contratos que regula la Ley de Mercado de Valores y Mercancías? 1. El contrato de fondo de inversión. 2. El contrato de fideicomiso de inversión. 3. La suscripción de valores. 4. Los contratos a futuro. Y 5. Del depósito colectivo de valores. Dentro de las funciones de vigilancia del registro, ¿qué actividades realiza? 1. Verificar los informes de documentos valores. 2. Apercibir al infractor para que subsane. 3. Suspensión de inscripción. 4. Cancelación de inscripción por medio de un juez. ¿Qué es la información privilegiada? La información privilegiada es toda información de carácter concreto sobre los valores, contratos y mercancías que no haya sido dada al público, cuya publicación pudiera influir en la cotización. ¿Qué delitos regula la Ley de Mercado de Valores y Mercancías? El delito de captación ilícita de dinero y el delito de intermediación ilícita con valores. El delito de captación ilícita de dinero es el que comete la persona individual o jurídica, pública o extranjera, que en forma habitual, estando obligado a inscribir una oferta pública, no la haga y capte fondos del público sin haber inscrito la oferta. El delito de intermediación ilícita con valores es el que comete la persona individual o jurídica, pública o extranjera, que ejerza actividades propias de los agentes sin estar inscrito. ¿Qué son las sociedades de inversión? Son sociedades mercantiles constituidas como sociedad anónima que tienen como objeto la adquisición, transmisión o negociación de valores.